Bueno, eu son Luis Avilés e desde hai moi pouco tempo decidín que era director de cine. Non o tiña tan claro hasta hai pouco, pero tuve que decirlo en alto para seguir nesta carreira tan complicada. E despois dalle ti. Doulle. Vale, pues yo soy Isel Llaño, soy directora, bueno, graduada de Dirección de Cine, Radio y Televisión en la Escuela de Cuba, en la Escuela Internacional de Cine. Y bueno, pues me dedico desde hace unos años a hacer ficción, a hacer series de televisión en Galicia, y he hecho ya unas cuantas y espero seguir haciéndolas porque es lo más próximo que he encontrado para poder hacer lo que me gusta, que es cine. Retornos non sería a mesma peli se sucedera en Nápoles. Hai moitas Galicias, vale? Hai a Galicia da tradición, hai a Galicia das Rías Baixas, hai a Galicia, pois tamén a Galicia moderna, non? A Galicia da ciencia, das tecnoloxías. Pero existe outra Galicia tamén, que é a Galicia do rural. Metemos para arriba, aquí si metemos... No, pero para arriba está de... Hai que buscar dentro de un mesmo para contar a película que un quere. E iso supón unha indagación responsable. Non podes plantexar o feito de contar unha historia dunha maneira simple ou como se todo se basara en coñecer a mecánica dunha rodaxe. Hai un viaxe que un ten que facer interior de compromiso ca historia, de compromiso cos personaxes, para que ese compromiso te dé un imaginario e a partir dese imaginario intentar facer a película. É unha labor sobre todo de búsqueda. Tiene que ser aquí. Lo mismo, pero vale, encarna. Y yo no hago nada, no lo toco, no... No, tú estás aquí, te pones las manos de cabeza. Vas a sacar un cigarro, vas a fumar. Ah, se puede fumar, ¿no? Sí, sí, se puede fumar. Estamos en la calle. Vale. Que la asunta de eso no... Mira, cuando te demos el baúl, lo llevas así. No hagas así con los brazos. Estira los brazos. Vale. De todas maneras, bajamos esto aquí para que llegue. ¿Cuánto puedes aguantar así? Sin ponerte morado, ¿eh? No, así abajo. ¿Te gusta? ¿Te duele? ¿No te hace daño? ¿No te hace daño? Bueno, pues ya está. Muchas veces ves en los realizadores, en los directores, cuando empiezan, que quieren contar con planos, que quieren hacer planos espectaculares, planos raros o planos novedosos o algo que rompa o que llame la atención. En mi caso, yo con los años he aprendido que lo más importante es el actor, lo más importante es el ser humano. Tú puedes empatizar con un animal, con otro ser humano, con un ser vivo, incluso con una flor. No empatizas con el cielo, aunque el cielo te pueda decir algo y pueda tener un mensaje, ¿no? Bueno, está lloviendo, es un día triste, o la lluvia es hermosa, vale, pero si después no le pones el plano de alguien que te muestre que está feliz por la lluvia o que está triste, pues a lo mejor no completas esa información. Entonces, por mucho que te desgastes haciendo un plano maravilloso, la gente empatiza con la gente. Y eso es lo que importa, ¿no? A la hora de buscar un encuadre. Eu, cando empezaba, recordo que a miña tendencia era a fragmentar demasiado as secuencias. Casi diría que a facer un plano para cada cousa que pasa, non? A experiencia te vai dicindo que manda é o que sucede na secuencia e o estado no que estén os personaxes. Bueno, sí, isto non nada que facer. É logo por qué. Quero sair un pouco de aquí.
El punto de vista siempre ya tiene que estar desde el guión. En el guión tienes que saber desde qué mirada se está contando la historia, desde qué personaje. No estoy hablando ya de la subjetiva o del hombre escondido en una esquina que... Bueno, pues si tú decides poner a un señor en una esquina, tienes que decidir desde dónde cuenta la historia. Desde ese señor que está espiando o desde los señores que están siendo espiados. Porque muchas veces se comete el error de entrar y salir y no sabes desde qué punto de vista está contada la historia. Entonces el punto de vista tienes que tenerlo muy claro. Como director, primero como guionista y después como director. Entonces la utilización de esos planos casi siempre... Bueno, yo he cometido el error también, porque tengo que ir rápido y grabo y a veces, al principio cuando empezaba, ¿no? Pero una vez que ya tienes tiempo de planificar y de elegir desde qué punto de vista cuenta la historia, entonces empiezas a ver que surge la magia, ¿no? Con un solo plano puedes contar una historia mucho más interesante que estar ahí entrando y saliendo en la historia, ¿no? Y poniéndote en el punto de vista de todos los personajes. A peli son tamaños de plano, son os movementos da cámara e son as angulacións, non? Normalmente se utilizan os tamaños de plano primeiro para describir e despois para entrar un pouco no entorno personal dos personaxes, non? Agora funciona moito en moitas pelis o meterte ca cámara dentro do set e facer un plano secuencia, non? E en un plano secuencia podes abarcar todos os tamaños de plano, se che dá a gana, non? Entón, digamos que é unha planificación que depende moito do contido interior da escena, do que hai dentro da escena, de que personaxe collo agora, ainda que este falando con quen estamos, non? Hacia onde vai a cámara, que tamaño de plano hai aí. Entón, eu penso que os planos está ben telos de referencia, pero non como un fin en sí mesmos. Eu penso que é un erro que comete moita xente que está empezando, non? Eu penso que primeiro hai que empaparse ben da historia, que se ti coñeces perfectamente a historia e os personaxes que están na túa historia, vas a saber planificalos, vas a saber encuadralos en cada momento, non? Empezando de maior a menor, que supoño que o académicamente correcto, pois está o gran plano xeral, non? Que é un plano de situación, de onde, en que sitio acontecen as cousas. Son eses planos grandes de espacios que é onde primeiro empezamos a sentir cousas dunha película, non? Os Días Afogados ten unha parte moi interesante que non aparece na peli e é o pobo que hai debaixo da auga, que é un pobo que está constantemente en elipsis. E entón sí que presentamos esa gran masa de auga surcada por un barquiño que, como sucede ao principio da peli, a xente non ten aínda unha noción moi clara de que é o que hai aí, pero cando acabas de ver a peli, que tamén é do que se trata, non? De ir creando sensacións, cando te acabas de ver a peli de repente se te ocurre pensar nese plano, vas a saber realmente a carga potente que ten ese plano, e é que nun sitio onde antes existía unha forma de ver a vida, agora que hai auga e atravesan barcos, non? Barquiños, non? El tiempo previo a sostener ese plano es importante, ¿no? Y nos relata y nos dice también un poco, es narrativo, es argumental. En televisión ya no te arriesgas a hacer ese tamaño de plano porque es probable que en las pantallas pequeñas no se pueda leer. No tenga la misma lectura que en una pantalla grande. Al principio, en el cine mudo, pues en un plano general a lo mejor veías la masa, veías un grupo de gente que significaba algo. Hasta que no se entró, se empezó a hacer un plano más cercano donde podías ver el rostro de los personajes, esos personajes en un plano general no tienen rostro. Sí. Despois está o plano americano, non? O plano americano é un plano que a min, cando aprendía isto, enseñábame que se inventara, se é que se inventou daquela maneira, non sei, nas películas do oeste, nos duelos, para encuadrar desde xeonllos para arriba, non? Hasta aquí, aos personaxes, non? Eso daba moito xogo nese tipo de secuencias de
duelos. Sí, lo vas usando. Además, el cine ha variado tanto, se ha modificado tanto el lenguaje visual que hoy en día no puedes catalogar, no puedes especificar para qué utilizas un plano o para qué no. Yo creo que planificas más en función de lo que quieres decir. E aí un pouco entran os planos, digamos, máis psicolóxicos, son do medio hasta o plano, o primeirísimo primeiro plano, non? Que é cando xa vemos non solamente que fan de cerca os personaxes, sino como miran, incluso como pensan, non? Porque o que está claro é que os personaxes, igual que todos nós, minten. Entón, moitas veces están dicindo unha cousa, pero están pensando outra. E se nós estamos moi atentos a unha película, sabemos perfectamente en que está pensando un personaxe ainda que diga a cousa contraria, non? E aí é onde funciona moi ben os tamaños de plano do medio hacia o primeirísimo primeiro plano, ¿no? Y lo más interesante para mí es transmitir emociones, cualquier tipo de emoción. Estamos hablando de empatizar, odio, pues ternura, que te transmitan cosas las secuencias, y solo lo consigues con los actores, y solo lo consigues parando un segundo y diciendo, mira cómo está esta persona y lo que siente, cómo está ahora y cómo lo expresa. Non nos pasaríamos ao Palesco xa? Non sei que non está pendiente. Que xa vamos un pouco tarde porque empeza a gala, se non empezou está a piques de empezar xa. Televisor en directo ademais, por a Televisión de Galicia. Se quere ver vostede? Non creo. Que me colle a mí ben. Ve vostede cine galego? Non fago outra cousa. Bueno, movimentos de cámara, eu basicamente, para ir así ao grano, sin entrar en profundidade, simplemente falando do que é o movimento de cámara, eu diferencio dous tipos. Un, o que está encima do trípode, é dicir, que faz panorámicas que se chaman, os paneos, non? Que son de esquerda a dereita e ao revés, e de arriba para baixo. Vale? E despois están os nos que a cámara se move, que son os travelings, non? Sabedes as vías donde montas a cámara e discurres coa cámara por un espacio, e despois están as grúas, non? Que se elevan. Aí xa hai unha mezcla, vamos, aí podes poñer unha grúa nun traveling, nunha cabeza quente, vamos, podes facer un videoclip, que se fai moitas veces. Un, como creador, ten que darlle razonamento absolutamente todo o que fai, xa sexa un plano descriptivo ou, se moves a cámara, por que a moves, non? En este sentido, eu teño en Retornos, por exemplo, que é unha peli que fixen hai xa algúns anos, é unha peli que está contada, aínda que o personaxe principal está nun mundo que se lle cae a cachos por todos os lados, está sempre a cámara encima de un trípode ou dunha base donde a cámara non se menea demasiado, é dicir, os planos son moi correctos, o mellor sí que se torcen na angulación cando el non está nun momento ou está nun momento complicado da película, e o único personaxe o que lle move a cámara a propósito e que fago a cámara ao ombro é o personaxe de Pico, non? O personaxe de Pico en Retornos, digamos, non desvelo nada, que xa é unha peli que se fixo hai tempo, é o culpable da peli, digamos, é o que comete o que fai desaparecer a un dos personaxes, non? Entón, cando ele empeza a confesar, a cámara sí que se move, non? É dicir, o mundo deste personaxe está se vindo abaixo, entón, eso ten que ter unha representación gráfica dentro da película, non? Nos movimentos de cámara entramos un pouco no que son as tripas da historia que estás contando. Tamén me vale para documental. O que pasa é que o documental ten unha parte de imprevisto na narración que é moito máis potente que na ficción. Na ficción poden aparecer cousas cas que non contabas e se estás moi centrado na tua peli vas a saber collelas ou non. E iso está ben, porque os imprevistos, eu penso, os imprevistos narrativos, creo que son bons para unha peli, pero no documental é do que vives, é dicir, ti cando sales cun documental a rodar, o que estás desexando é que a propia historia te sorprenda para nun momento dado cambiar o timón, non? Eso é para min é o bonito que ten o documental, e iso quere decir que o teu código ten que estar moi presente cada vez que isto sucede, porque unha cousa é
que te cambie o sentido da narración que estás contando e outra que te cambie o código. Porque cando ti cambias o teu propio código chega un momento no que non vas a saber o que estás facendo, ¿no? Si estás jugando con la cámara, puede ser interesante, no digo que no, pero si estás todo el tiempo jugando con la cámara, lo que estás provocando un estrés, una acción, que la historia pues sea pues aparentemente una situación estresante. Para unha secuencia así podría valer. Non se debe de facer ningunha argucia coa cámara que non teña un soporte dentro da historia que estás contando. É dicir, non entendo unha cámara de seguimento porque sí detrás dun personaxe, simplemente porque o teña que seguir, e que dé igual que sexa un steadicam ou que sexa unha cámara ao ombro. No, dramáticamente non se parecen. Un steady estabiliza o mundo do personaxe, o centra. Unha cámara ao ombro un pouco perturba ese mundo, non? Entón, todas esas sensacións o espectador as está sentindo. E eu penso que hai que ter moito cuidado con eso. O normal, cando ti encuadras, é encuadrar, digamos, académicamente a altura dos ollos os personaxes, non? Cando ti de repente decides poñer a cámara detrás dun personaxe ou desde abaixo, dadevos conta que a cámara se pode poñer en 1000 sitios. Cando ti contas unha historia, ti podes facer que a cámara a un personaxe o vexa a altura que te dé a gana, coa angulación que te dé a gana. Entón, por eso tens que ter moi claro onde a queres. Por ejemplo, Ozu creo que fue el que por primera vez descubrió que hasta ese momento se habían mostrado a los niños desde la perspectiva de los adultos y fue el primero que decidió bajar la cámara y ponerla a la altura de los ojos de los niños, ¿no? Entonces, eso parece una tontería, es muy evidente, pero ese señor llegó a esa conclusión e hizo que eu tiña entendido que o facía porque os xaponeses están moito tempo sentados. Sí. Entón, que claro, están sempre non teñen sillas nas casas, entón a altura normal dun xaponés de colocar a cámara é a altura de estar sentado. A dos nenos tamén me vale, cuidado. Bueno, as angulacións non sei se as sabedes, son o contrapicado, bueno, está o nadir, que creo que debaixo das, o sea, totalmente cos pés por encima da cámara, non? Despois está o contrapicado, a altura normal, que non sei como se chama, a altura normal, chamo eu. A altura dos ojos, sí. Sí, ¿no? A altura dos ollos. E despois está o picado e o totalmente cenital, que a cabeza, ¿no? Aquí. La angulación tiene que ver con decisiones, igual que el tamaño de plano, de sentido de esa secuencia, del contenido de esa secuencia. El contrapicado te sublima al personaje. También se explota demasiado, a veces se usa sin ningún tipo de explicación, ¿no? Me gustó, aquí compone bien. Eu o que penso coas angulacións da cámara é que a diferencia dos movimentos e dos tamaños de plano, sí que na angulación da cámara hai unha intención puramente formal da película. Así como é normal que haxa movimentos de cámara e tamaños de plano, o que non é normal é que de repente ti encuadres un personaxe ou en contrapicado ou picado. Eso ten que ter unha motivación puramente enraizada na narración. Tens que saber en que ángulo está a cámara para contar ben a túa historia. Senón, eu penso que a angulación é o primeiro paso para empezar a equivocarte a hora de planificar unha peli. É tan importante como iso. En Nunari, un dos planos importantes na peli, porque se repiten en dous espacios diferentes, é un picado donde se ve o espacio no que el vive, que é unha celda dunha cárcel. Entón, non solamente ten un valor de mostrar o sitio onde este personaxe habita, sino que ten tamén a capacidade de aplastalo e de facelo pequeno. Así, en la experiencia documental que tuve recientemente, que fue una encerrona que me hicieron en la Chanfaina Lab, que hay que ir allí con una cámara y es un poco experimental, ¿no?
Nunca me había enfrentado al documental así, sin planificar. Había hecho alguna cosilla, reportajes y tal, pero... Y aquello había ido con la cámara con la idea de pillar alguna cosa, alguna idea, pero iba a ser como una maqueta, ¿no? Y me salió la historia. Estando allí salió la historia. Entonces me fui con una Canon así a lo loco, siguiendo a un personaje. Y ahí es donde dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me mantengo a esta distancia, porque había emociones reales, había gente real, había situaciones reales. Entonces en ese momento estaba pensando, ¿qué hago? Me acerco, me mantengo a esta distancia, me está entrando el sol, pero ¿qué hago? Compongo así, voy girando un poquito sin que se note. Es decir, ese momento cuando tú tienes que decidir está un poco en función de la verdad. ¿Qué pasa después que acaba lo que esperas que va a pasar? Después siguen pasando cosas. Un silencio prolongado, una mirada, alguien que se emociona después de cuando estás a punto de cortar y justo en ese momento que consigue la emoción. Entonces, ¿cómo no invadir? ¿Cómo no dañar ese momento? Pues eso en ficción, que sería lo ideal conseguirlo y es muy difícil, pues lo que intento últimamente es trabajar lo más cerca posible de los personajes. Antes me alejaba para buscar que ellos se sintieran solo en el espacio y que pudieran trabajar libremente, ¿no? Se sintieran libres, que pudieran ser ellos mismos. ¿Qué ocurre? Que al retirarme con la cámara distancio al espectador, estoy también distanciando al espectador. Entonces, ¿cómo me acerco al actor? ¿Cómo me acerco cómo hago que el espectador se acerque al personaje? Pues acercando la cámara. Entonces, a ver, es una dicotomía, es complejo, porque eso invade esa libertad del actor, eso hace que ellos se sientan, pues a lo mejor más presionados. Pero viendo el cine actual, viendo lo que se está haciendo, pues que están aquí, sí, a esta distancia, y dices, bueno, pues no voy tan desencaminado en esto, ¿no? Es la manera de que el espectador esté dentro de la escena con el personaje. Que hay que ver mucho cine desde el principio hasta lo que es, bueno, todo lo que puedas, porque ya no te alcanza la vida, para poder sacar tus propias conclusiones y hacer tu propia película con tu mirada. Sí, ao contrario do que poda parecer, todas estas claves que estamos dando, de que parece que está todo encorsetado e moi metido e hai que facer así, hai que ser moi libre facendo as cousas e, sobre todo, equivocarse moito. Intuición. Exacto. E utilizar o que ti tes dentro. Non... Eu penso que hai que aproveitar, porque despois, se logras entrar na industria, sí que vas a estar medindo moitos tempos e controlando moito a pasta e todo, pero cando estás empezando, o guai é tirarse á piscina e equivocarte mogollón, sí, que na equivocación tamén está o gusto, sabes? Despois se valo facer mellor.